¿Cómo están, amigas y amigos? Ustedes saben que en la esquina de Padre Sierra, en Caracas, hay un edificio que puede ser de los años 40, finales de los 40 por ahí, entrada de los 50, que tiene una placa que casi nadie la ve, porque ahí lo que hay es una academia y otra serie de cosas en el pleno centro de Caracas, pero hay una placa que dice que allí vivió Francisco de Miranda. Entonces yo fui a buscar a Miranda, me lo traje, lo tengo aquí de invitado el día de hoy, y quiero que me explique si es que él vivió ahí, nació en ese lugar. Miranda, ¿realmente dónde nació don Generalísimo Francisco Sebastián Francisco de Miranda? Muchísimas gracias. De verdad, yo nací en la esquina de Hoyo. Mi padre compró, nací en la esquina de Hoyo. La casa de Padre Sierra se la compró mi padre a los descendientes de don Fernando de Mejía en 5.000 pesos. Y allí pasamos a habitarla en 1759. Empezamos a habitarla. Y allí transcurrió mi... ¿Estabas tú pequeñito? Cómo no, cómo no. Ahora, ¿tú conoces a un tal Saúl Figueroa? Sí, cómo no, lo conozco muy bien. ¿De dónde lo conoces? Eres de Acarigüe, de Araure, nació en Araure. Ah, claro. Y tienen un parecido físico ustedes dos, tú y Saúl Figueroa tienen un parecido enorme. Sí, por lo menos el rostro, la vestimenta no. Él me contó Saúl Figueroa me contó a mí un día que él había empezado a hacer mi papel de Francisco de Miranda cuando tenía como 10 años. ¿En el colegio entonces? Sí, Grupo Escolar de Hermana Esperanza, que era el colegio donde asistían todos los niños del Algarrobo y de Campo Lindo. Y había una maestra llamada Azucena de Velázquez, muy hermosa. Claro, ya el nombre de Azucena, claro, habla de belleza. De ojos azules, la belleza esa griega. Entonces, para un 5 de julio, entonces la maestra puso a mi amigo Saúl Figueroa a hacer el personaje de Francisco de Miranda. Y él me cuenta que él decía, pero yo me parezco bastante a ese señor, si me dejo crecer el cabello así como... De verdad que está bien acertado. Y me cuenta que él tenía un primo que se echaba a reír, se reía, se desternillaba de la risa porque estoy haciendo ese papel. Bueno, pues yo lo hago. ¿Y por qué no me pusieron a mí? Bueno, porque me correspondió a mí. Entonces, bueno, de ahí viene, me cuenta Saúl Figueroa que de ahí viene su encuentro con Francisco de Miranda. Fíjense, eso que ustedes están viendo aquí y que estamos conversando entre el Generalísimo Francisco de Miranda y este humilde servidor, es solamente posible cuando uno está frente a un actor, alguien que es capaz de desdoblarse, ser otro, y a lo mejor hacer 2 o 3 personajes en una misma escena. Resulta que Saúl Figueroa, quien está aquí encarnando a Francisco de Miranda, viene del mundo del teatro. Fíjense que ya nos dijo que a los 10 años ya estaba representando al Generalísimo. ¿Cómo no? Pero todavía lo hace. Y quienes andan por Caracas y que recorren la zona de la Plaza Bolívar han observado en varias oportunidades tu actuación junto con una ruta histórica que se hace allí, sí, en el sector. ¿Cómo te incorporas a esa ruta histórica? Eso aconteció en 2010. Yo fui para allá, un amigo me ofreció, hice un casting y comencé haciendo un papel de soldado, cual Francisco de Miranda, como cuando llegó a Melilla, iba de capitán, yo empecé allí de capitán. Entonces hubo una discordia allí con otro actor, entonces me pusieron en la parte donde estaba la firma del acta, donde me pusieron a hacer a Francisco Isnardi. Luego, un joven que hacía Miranda allí faltó y pasé yo a sustituirlo. ¿Ya tenías el cabello largo? No, fíjate tú que es interesante porque yo tenía mi cabello corto y unas patillas inmensas, al estilo como esta gente de la Legión Británica. Entonces esas patillones así, y la gente le llamaba la atención cuando me veían con esas patillas. Y yo empiezo allí. Entonces cuando a mí me dan el personaje de Miranda, que la directora me dice, ¿usted es capaz de ser Miranda? Claro,
Yo dije para mis adentros, eso es lo que yo quiero. Entonces, muchos de mis compañeros me hacían, me echaban broma. Pero tú te pareces a mí. Te chalequeaban. Me chalequeaban, como se dice en el argot popular. Entonces yo dije, ¿con qué esta tenemos? Y empecé de ese momento a dejarme crecer el cabello. Y mi cabello iba creciendo, y yo usaba una peluca y a veces usaba como un morrión. Bueno, y tenía mi cabello ahí oculto, ¿no? Y cuando, después de cierto tiempo, se fue a hacer como una publicidad televisiva de la ruta, entonces yo le digo a la productora, mire señora, pero yo quiero hacer le mostré mi cabello, le mostré el look que yo tenía. Y, muchacho, pero tú estás idéntico, me dijo así, eres el propio. Entonces me tomó una foto y lo consultó con su jefe, y de ese entonces quedé como con mi look así. Qué bueno. Sí. ¿Hay algún otro papel que hayas representado en los últimos tiempos? Porque yo creo que todo el mundo te asocia con Miranda, pero ¿hay Sí. algún otro papel que hayas en el teatro representado en los últimos tiempos, digamos en los últimos 10 años? Por Bueno, decir algo? hice de Sucre, de Gran Mariscal de Ayacucho. Imagínate. Sí, con un poema bellísimo, una obra, un monólogo del poeta Reinaldo Pérez-O, Sí, claro. de Caracas, pero que se creó, hizo vida. Claro, palabras mayores. Sí, palabras Claro, mayores, eso es excelente. Sí. Entonces yo vi aquel texto y me gustó mucho, con un amigo que me invitó, llamado Daniel González, saludo para él, camarada. Sí. Entonces, bueno, me invitó a hacer ese tremendo monólogo. Y bueno, en ese tiempo tenía yo las patillas y el cabello corto. Y bueno, siempre me asocié mucho al teatro clásico español, porque yo estudié en la César Rengifo. Cuando yo me vine de Acarigua, cargado de sueño, como diría, yo vine directamente a estudiar en la Escuela Nacional de Artes Escénicas. ¿La Juana Sujo? No, en la César Rengifo. La César Rengifo. Ahí claro. conocí a mi esposa, que fue mi profesora de voz y dicción, que hoy en día, bueno, nos enamoramos, pues. Y ella también comparte, porque ella es actriz y además es revolucionaria. ¿Cómo se llama? Y disculpa la pregunta entonces. ¿Cómo se llama tu maestra? En voz y dicción, Ajá. Marixa Fernández. Marixa Fernández. Sí, Sí, hoy en qué día, bueno, bueno, qué sí. bueno que digas completo el dato. Por supuesto, claro. Sí. Sí. Sí, claro. Mira, hay muchas cosas que conversar contigo, algunas tienen que ver con la trayectoria teatral, y observo que muchos de tus personajes son siempre de corte histórico. ¿Cómo no? Entonces, por eso quisiera que vamos a interrumpir un minuto, porque vamos a identificar al canal prestador de servicio y seguimos conversando aquí sabroso como lo estamos haciendo hasta ahora. Aguántense ahí, no se vayan. Bueno, seguimos aquí, amigas y amigos, y gracias por permanecer en este canal y mirando este programa tan importante en el que el invitado es Sebastián Francisco de Miranda. Rodríguez. Rodríguez, además, no podemos dejar por fuera el apellido la materno. Así es, me parece muy bien. Pero también al mismo tiempo conversamos con Saúl Figueroa, nuestro amigo de Acarigua, quien es actor y en este momento también encarna ese personaje maravilloso de la historia. Un saludo para mi gente de Acarigua, allá en Algarrobo, Campo Lindo, todo ese pueblo que me vio pasar. Así es. Mira, Saúl, tenemos una trayectoria que decíamos, nos quedamos pendientes de eso en el segmento anterior, que observamos que los personajes son históricos. Además, yo creo que no es lo mismo actuar en escenarios o en salas cerradas, aunque sean salas de ensayo, que actuar en la calle. Y tu actuación de los últimos tiempos te conecta fundamentalmente con la calle. Sí, señor. ¿Qué sientes como actor entre un escenario y otro, el escenario del espacio cerrado y el escenario del espacio abierto de la calle? Uno siempre, yo particularmente disfruto siempre lo que hago, inmensamente. Y los compañeros pueden dar testimonio de eso. En cualquier espacio, pues yo disfruto, pues. Es una cuestión que uno la lleva en el alma y en el espíritu, ¿no? El deseo de expresar. Pero el teatro de calle tiene una particularidad que te vincula con el pueblo, estrechamente con el pueblo. Aquí viene la gente y me aborda y habla conmigo
y uno ve esa manifestación de cariño que hay hacia el personaje y hacia uno, pues, y que le gusta lo que uno hace. Entonces, esa es una de las cosas maravillosas del teatro de calle, y ya son casi 7 años. En esa actividad, del casco histórico, sí, ¿no? Señor, sí, señor. Del casco histórico. Fíjate, hay un tema con el personaje que tú encarnas, con Francisco de Miranda, que nuestra historia también trató de borrarlo, porque era la historia de los dominadores. Los dominadores siempre son quienes escriben la historia. Y Miranda es un personaje que quisieron colocarlo siempre en un segundo plano, a pesar de decir precursor de la independencia, pero nunca dijeron independentista, cuando su tarea fue realmente de independentista. ¿Qué me dices de eso? Pero qué bueno que hablamos del tema, porque el hecho de precursor, de acuerdo, me suscribo al dictamen del camarada Vladimir Acosta, donde él dice totalmente, yo estoy de acuerdo en que cuando tú dices de Francisco de Miranda precursor, es una manera premeditada, ya sabemos por dónde vienen los tiros, de colocarlo, por supuesto, en segundo plano, porque primeramente hablar de Miranda es hablar, por favor, de todo un continente, hablar del hombre que primeramente se plantó ante el primer ministro William Pitt, que habló de los indios, de la igualdad, habló de la integración americana, cuando él llega en 1806, por ejemplo, y habla de Thomas Jefferson, le habla de libertar a un continente, pero además de eso, con un programa donde se plantea una república inmensa. Entonces, es viable pensar que aquellos sagaces tigres del norte vieron aquel plan inmenso y dijo, bueno, aquí vamos a tener competencia, y por eso que la ayuda que le dispensan desde allí, de ese entonces, es bajo perfil. Es decir, no, muy poco, pues, algo así que, bueno, si ganas, te apoyamos, y si no, entonces, porque era el plan integracionista. Entonces, para empezar, segundo, Miranda es el hombre de los 3 continentes, de Europa, de África y América. Fue la figura cimera en 1812, jefe del ejército, cuando lo designan el 23 de septiembre de 1812, generalísimo. Te lo ponen al frente de un ejército y es protagonista, totalmente. Entonces, decirle precursor es como, bueno. Sí, pero fíjate, ahí, para usar una frase de Bolívar, ¿no? De los destinados por la providencia, aunque no pega con el tema que estamos hablando. Pero la misma figura de Miranda, cuando la asociábamos ahorita, tú dices, yo nací en la esquina de Hoyo, que es aquí en el centro de Caracas, pero hoy lo podemos llamar el centro, el verdadero centro. Exacto. En el tiempo cuando nace el libertador Simón Bolívar y Francisco de Miranda, etcétera, estaba compuesto por 4 cuadretas ahí, cuatro manzanas. Era un billón. Alrededor de la plaza, exactamente, alrededor de la plaza Mayor, que hoy se llama Plaza Bolívar. Pero gente como Miranda y la familia de Miranda eran de los orilleros, no eran de la figura de alcurnia en aquel momento. Justo. Luego pasa lo que tú estás señalando con relación a la figura histórica, y finalmente, incluso en nuestra memoria, en la actualidad, todavía en el presente no hemos logrado deslastrarnos completamente de eso. Tenemos un Miranda reducido a la carraca, es decir, al lugar donde paga prisión, muere y desaparecen sus restos. Entonces, ese mismo Miranda, tú tienes un gran compromiso histórico como actor en la actualidad. Totalmente. Y yo creo que eso es importante, que tú nos hagas una reflexión antes de irnos a una identificación del canal. Así lo asumo, porque a Miranda lo encerraron en la carraca. Eso es con premeditación y alevosía, es decir, para coartar allí pues la valía de aquel hombre,
pero nunca nos hablaron, por ejemplo, del hombre que escribió 63 libros, que se llama Colombella. No nos hablaron del hombre que hablaba muchos idiomas, Sí. que fue candidato a triunviro en la Revolución Francesa. Por un tris, no fue, y también fue candidato a ministro de la guerra. Pero fíjate, Saúl, y disculpa que te interrumpa, ¿no? Hay un dato que yo quisiera asociar con eso que tú estás señalando. Ya vamos a identificar al canal, pero yo quisiera que dejáramos para el próximo segmento, que es el último ya, el tiempo pasa volando. Yo quisiera que reflexionáramos sobre un acontecimiento. Nosotros vamos hoy a París, por ejemplo, y nos encontramos que en el Arco del Triunfo está tu nombre, generalísimo Francisco de Miranda. Vamos a identificar al canal prestador de servicio y volvemos. Bien, aquí estamos para este último segmento conversando con Saúl Figueroa, un actor que encarna, como ya ustedes lo han visto desde el comienzo del programa, al generalísimo Francisco de Miranda, con historias además que nos aproximan a la comprensión de un personaje real como Francisco de Miranda. Y decíamos ya para cerrar, porque tú estabas dando tu explicación, decíamos para cerrar ese segmento anterior, el dato con el que uno se encuentra y como venezolano se siente además honrado cuando tú vas en París y te encuentras que en el Arco del Triunfo está tu nombre, generalísimo Francisco de Miranda. Sí. ¿Qué impacto causa eso en el actor Saúl Figueroa asumiendo esta responsabilidad histórica? Mira, yo nunca he estado, ¿no? Yo lo he visto por los libros, por internet, pero te aseguro que el día que vaya, eso me deja helado a cualquiera. Es decir, de ver el retrato del único americano, ni siquiera es latinoamericano, porque a veces es el único americano que aparece en el Arc de Triomphe. Así es. Entonces allí, bueno, y eso gracias a Felipe de Orleans, el llamado Felipe Igualdad, que combatió conmigo en el cañoneo de Valmy. Entonces él posteriormente, cuando llegó al poder, en 1836, él quiso honrar mi memoria y puso mi retrato allí. Mira, hay 3 embarcaciones que están asociadas con tu nombre y con tu tarea independentista en Venezuela. Pero no solo eso, sino que llama mucho la atención que en una de esas embarcaciones a ti se te ocurre la tremenda locura de montar una imprenta. Y te dicen, pero bueno, generalísimo, ¿cómo se le ocurre montar una imprenta que lo que tenemos que llevar son cañones y librar una guerra? Y la respuesta tuya, yo la recuerdo todavía porque la hemos captado en los libros de historia, es que este es un pertrecho de guerra. O sea, la imprenta es un pertrecho de guerra. ¿Es un pertrecho de guerra? Por supuesto, yo lo advertí primeramente cuando arribé a las costas de Nueva York, ya en 1806, y lo primero que busqué fue una imprenta. Y además de los jóvenes que se reclutaron allí, que se fueron reclutados para la expedición, compré el barco en $20,000. ¿El Leander? Sí, $20,000 se lo compré a un señor llamado Samuel Ogden, de origen judío. Y le negoció uno llamado el Emperador. Cosa que nosotros acordamos, salíamos de Nueva York y lo íbamos a esperar en Haití, en Jacmel, cosa que no pasó. Se tardó, entonces uno de los tripulantes allí que tenía un dinero me dijo, mire general, este barco no viene, hay por ahí algo que se puede invertir. Entonces se compró el Baco y el Vi, que venían de Filadelfia, que fueron los barcos que fueron destruidos, el Largo y el otro no me acuerdo. En Ocumare de la Costa. En Ocumare de la Costa. Claro. El 27 de abril de 1806. Entonces, bueno, lo que yo quiero significar es que a nosotros nos hicieron tanto énfasis en la Pinta, la Niña y la Santa María. Le molestaba mucho el comandante Chávez. Por supuesto, claro, y sigue molestando. Sí. A mí sobremanera me enfada porque incluso... Indigna, es que eso indigna. Tú consigues gente que no... Entonces,
nos ponían a hacer tareas, ¿te acuerdas? Claro. Dibujos, Claro. como para grabarlo bien. Pero ahora es menester, en este momento, donde se abre una compuerta a la historia, la verdadera historia aquella que estaba oculta, que estaba en los escaparates, y darle a entender que existió el Bacus, el Leander, Claro. Leander, el Bacus y el Que Lick, lleva el nombre de tu hijo. por supuesto. Sí. No, fíjate tú, ya ese barco, era una casualidad, bueno, casualidad no existe, lo que, como dice la gente, la causalidad. Ya existía el barco con el nombre y lo utilizaban para contrabando de café. Ah, imagínate. Sí. Entonces, como un acto providencial, el barco se llamaba Leander. Bueno, esos son datos bien, Sí. bien importantes, ¿no? Y que es bueno tenerlos en cuenta. Sí. ¿Qué te toca enseñar en la actualidad de esa historia que tú consideras que es necesario resaltar ahora? Porque tú estabas diciendo ya que te sientes con un gran compromiso, con Como una, no, de por con vida una gran ya, responsabilidad histórica. Totalmente, totalmente. Por eso es que, bueno, siempre estoy escudriñando, siempre no. ¿Te dedicaste a estudiar a Miranda? ¿Te dedicaste a estudiar Yo siempre, desde muy joven, fui muy fanático, lector de historia, ¿no? Siempre, historia de Venezuela, empecé con historia universal y después, bueno, con historia de Venezuela. Pero cuando llego a lo que realmente en el fondo mi meta, ¿no? De Miranda, cuando llego a asumir el personaje de Miranda, quise hacer así como que, bueno, voy a hacer un doctorado en Miranda. Decía yo, ¿no? Está bien. Está bien. Por ahí está la profesora Carmen Borges. Sí, la conozco, Claro. y he hablado con ella. Claro. Sí, he hablado con ella, hemos conversado. Y bueno, ahí estamos. Por cierto, también tenemos algo que estamos a hacer como una película. Ya tenemos el libreto y estamos dándolo allí. Pero eso es una buena noticia. Sí, lo referente a la captura de Miranda, los hechos acaecidos en Vargas, en La Guaira, en 1812. Entonces, ¿Ese sería el momento histórico que se centraría en la película? sí. Ah, pero está bueno. Bueno, y de ahí vamos a hacer mucho más cosas, pero vamos a comenzar por eso. Entonces, bueno. Mira, yo quisiera, porque ya estamos llegando al final, que nos dijeras, la gente que te quiere ver, no solo en estas cámaras de televisión, que siempre en este programa es muy visto a pesar de los horarios en que se transmite, pero es bastante visto. Yo quisiera que nos dijeras dónde en la calle se te puede conseguir, pero actuando, vestido de Miranda. ¿Hay un horario de trabajo con Sí. la ruta histórica? ¿Qué día se hace la ruta histórica? Caminos de Libertad. Martes, jueves, sábado y domingo. Comenzamos allí en el casco histórico. Ahí todo el mundo, ¿En qué horario? como de 10 a 12, de 2 a 4. Sí. Son varias funciones Sí. en día. Teatro de calle. Teatro de calle, Sí. exactamente. ¿Cuántos forman parte de la ruta histórica? ¿Cuántos son tus compañeros actores y Somos actrices? algo así como 21 ya, porque claro, ha habido cambios y eso, entonces. En el elenco. Sí, Ajá. Entonces nos invitas para ir los martes, martes, Jueves, sábado y domingo. Y estaremos esperando para conversar y para disfrutar. La historia es maravillosa, la historia es, y contada así, pues, así más es. agradable se torna. Y usted es un actor maravilloso también, al que le agradecemos que nos haya acompañado en el día de hoy. Saúl Figueroa, Francisco de Miranda, muchísimas gracias. Nos honra haberte tenido en este programa. Encantado. Gracias a usted.